para echarle una mierdita. Por ahí veo a la Buenas profesora tardes. conectada. Hola Sandrita, muy buenas noches. ¿Cómo está Hola, usted? ¿cómo Buenas están? tardes. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo les ha ido con la lluvia? Bien, gracias a Dios hasta el momento, pero bastante lluvia. La Bastante dejo. lluvia. Que esté bien, Sí. Sandrita. Ya, muchas gracias. Ya, estimados. eh, Vamos a Hola, comenzar la profe, clase. buenas noches. Hola, señora María, bien, gracias. Aquí encerrada, que no he podido salir 2 días. Todos estamos en las mismas. Todos encerrados, que no deja de llover. Y en delante que ya parecía que había pasado cuando salió el sol, pero al Sí, final seguimos pero igual. ya mengua un poquito el agüita. Sí. Ya, ¿y por la casa de ustedes todo bien? Todo bien acá, gracias a Dios. Ya, qué Estuvimos bueno. ¿Y los demás? medio apurados en un momento, pero gracias a Dios, como le digo, como el agua ha sido intermitente igual, Sí, da un poquito de chance para que pueda bajar, chupar un poquito más el agua a la tierra. claro. Y Dios ha sido bueno con nosotros igual. Sí, menos mal, menos mal. Sí, porque viendo lo que muestran en la televisión, en otros lados, esas casas todas inundadas, todas anegadas, es terrible verlo, ¿ya? Bueno, y eso que todavía no empezamos el invierno, chiquillos. Así que a prepararse. Bueno, estimados, vamos a comenzar la clase de hoy y precisamente hoy día vamos a hablar del agua, ¿ya? Vamos a hablar del agua. Para eso yo voy a compartir la misma guía que yo les envié, en la que vamos a trabajar acá, ¿ya? Vamos a hablar del agua, de mezclas y de disoluciones. Y si alcanzamos, vemos al tiro el ciclo del agua o ya lo vemos derechamente en la próxima clase. Pregunto, ¿se ve bien? Sí, Ya. Entonces, vamos a hablar de este líquido esencial, ¿cierto?, para la vida, mm, que juega un rol muy importante para nosotros, para todos los seres vivos, porque nosotros sabemos que sin agua los seres vivos no sobrevivimos, ¿ya? Nuestro cuerpo está hecho, tiene aproximadamente entre un 60 y un 70% de pura agua. Somos pura agua en realidad, ¿ya? Nuestras células están formadas de agua, nuestro cuerpo funciona, nos podemos mover gracias al agua que tiene nuestro cuerpo. Entonces, por eso es esencial para los seres vivos, no solamente los animales, sino que también los vegetales. Los vegetales necesitan este líquido para hacer la fotosíntesis. Y acuérdense que con la fotosíntesis el vegetal nos da el oxígeno que necesitamos para respirar. Así que al final es todo un círculo de situaciones, de condiciones que se dan para que podamos vivir y subsistir en este planeta. El agua, como dice aquí, es una molécula. Está formada, está formada de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. La fórmula química del agua, H2O. Ahí está. H2O. Quiere decir que tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El uno no se escribe, pero ahí está representado por el símbolo del oxígeno. Entonces, la representación, digamos, espacial, por decirlo de alguna manera, de la molécula de agua es esta. El átomo de oxígeno más grande es uno solo y los hidrógenos, que son más chiquititos, son dos, porque la molécula, insisto, la fórmula H2O, 2 hidrógenos, un oxígeno. Por eso se representa de esa manera. Ya, vamos a hablar de la distribución del agua en el planeta Tierra. Nosotros sabemos que tenemos mucha agua que es agua salada, que forma parte de los mares, de los océanos, ¿cierto? Pero también tenemos agua dulce, que es la que encontramos en los ríos, en los lagos, en las vertientes, en los pozos, en los ríos subterráneos, ¿ya? La lluvia es agua dulce, pero resulta que del agua dulce, de toda el agua dulce que tenemos en el planeta es apenas un 3%.
quiere decir que el 97% restante es agua salada, agua que los seres vivos no podemos aprovechar, porque no tomamos agua salada, ¿ya? Entonces, esta agua dulce, este 3% lo encontramos distribuido y bien distribuido, ¿ya? Tenemos formando parte de los glaciares, ¿cierto? Agua dulce, formando parte de las aguas subterráneas, de los ríos subterráneos, de las napas, formando parte de la biosfera, que es la parte viva del planeta, ¿ya? Formando parte de los seres vivos, de los vegetales, de los animales, formando parte de los ríos, de los lagos, y ya el 97% restante corresponde a los mares y los océanos, donde encontramos solamente agua salada. Y también en la atmósfera, obviamente como vapor de agua, encontramos agua dulce, ¿cierto? Que corresponde a un 0,001% de toda el agua dulce que hay en el planeta. Ya, este dato del porcentaje de agua se pregunta en la prueba, ¿ya? Hablamos de un 3% de agua dulce y un 97% de agua salada. Ahora, ¿en qué estados nosotros podemos encontrar el agua en la naturaleza? La encontramos en los 3 estados que nosotros conocemos: sólido, líquido y gaseoso. En la naturaleza. A ver, ¿quién me da un ejemplo de agua en estado sólido en la naturaleza? Agua en estado sólido. ¿El hielo no? El hielo, muy bien. La nieve, ¿cierto? Los glaciares. Ahí tengo agua en estado sólido. Agua en estado gaseoso. Para el territorio nacional, el cuento de 6.392 personas damnificadas. El vapor, Ya, el vapor, cuando Las Cuando nubes. las nubes, muy bien, cuando hay evaporación de los lagos, de los ríos, cuando el sol calienta estas aguas, ¿cierto? Hay mucha evaporación. Y bueno, agua en estado líquido la encontramos, ya dijimos, formando parte de los ríos, lagos, mares, etc. ¿Ya? Entonces, decimos que las moléculas de agua en estado sólido prácticamente no poseen movimiento, porque ya dijimos que las moléculas cuando están en estado sólido están muy juntitas unas con otras y prácticamente no se mueven, solo vibran en su propio lugar. Las moléculas en estado líquido se mueven y se desplazan más fácilmente, están más separadas, razón por la cual podemos sumergirnos en el agua, nadar en el agua, ¿ya? Y por otro lado, las moléculas en estado gaseoso, ya dijimos cuando hablamos de los gases anteriormente, que esas están muy separadas y tienen un movimiento muy grande, ¿ya? Se mueven a gran velocidad, sobre todo si yo caliento las moléculas de un gas, se van a mover aún mucho más. Ya. Y resulta que para pasar de un estado a otro, para pasar del sólido al líquido, del líquido al gas, tiene que haber un cambio de temperatura. Tiene que haber o más temperatura o menos temperatura. Pero siempre el agua se ve enfrentada a estos cambios de temperatura en la naturaleza. Y cuando ocurre esto es que el agua va cambiando de estado. ¿Listo? Entonces, para pasar de un estado físico a otro, el agua se somete a diferentes temperaturas, la cual se relaciona de forma directamente proporcional con la velocidad de las moléculas de agua. Ya dijimos que si el agua está en estado sólido, las moléculas se mueven poquito. Si el agua está en estado líquido, las moléculas se mueven más. Y si el agua está en estado gaseoso, las moléculas se mueven mucho más. Los cambios de estado, los que sufre el agua, son los siguientes. Hablamos de la fusión, evaporación, condensación y solidificación. Y a continuación, en esta tabla que aparece aquí, vemos algunos ejemplos de los cambios de estado del agua. Los cambios de estado del agua. Voy a cerrar ahí porque está medio inestable, me dice.
Veamos, entonces, tenemos primero la evaporación. La evaporación es simplemente cuando el agua en la naturaleza pasa del estado líquido al estado gaseoso. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay un aumento de la temperatura. Por eso las aguas se evaporan, ¿cierto? Y si el agua se transforma en vapor, quiere decir que las moléculas se van a mover mucho más. Y por lo tanto, cuando están en forma de vapor, las moléculas están muy separadas. Y un ejemplo de agua líquida a vapor, ¿cuándo ocurre eso en la naturaleza? ¿Cuándo el agua líquida pasa a vapor? A ver, ¿quién me da un ejemplo? Cuando se hierve, Ya, pero pensemos en la naturaleza. Está bien, cuando Cuando estamos en la llueve, casa, deja de llover, ¿ya? empieza a evaporarse el agua con el sol, con el calor. Correcto, ¿cierto? Eso lo vemos nosotros en la naturaleza. Después que llueve, sale el sol, hay mucha evaporación. Y como Y eso se decían antes, si yo... transforma en humedad, profe. ¿Cómo? Se transforma en humedad. Claro, pues ahí tenemos mucha humedad, porque hay mucho vapor, ¿ya? Si yo pienso en las cosas que hago en la casa, ahí sí tengo, cuando hiervo el agua, cuando pongo el hervidor, cuando pongo agua en una olla, ¿cierto? Ahí veo mucha evaporación. Pero pensemos en la naturaleza, ya. Eh, cuando colgamos la ropa al sol, también hay evaporación, ¿cierto? Sí. Correcto, ya. Pasamos al otro cambio de estado, que es la solidificación. ¿Qué será esa? La solidificación. Cuando pasa ¿de qué estado a qué estado? Líquido a sólido. De líquido a sólido. Muy bien. Cuando el agua pasa de líquido a sólido, obviamente es porque la temperatura disminuyó, ¿cierto? Porque el agua se está congelando. Para que el agua se congele, la temperatura necesita ser menos. Por lo tanto, si el agua se congela, si se transforma en hielo, la velocidad de las moléculas es mucho menor. Prácticamente no se mueven. Las moléculas van a estar muy unidas. Y aquí es cuando el agua pasa de líquido a hielo, o cuando el líquido se transforma en nieve o en granizos, ¿cierto? Eso es la naturaleza. ¿Quién me da un ejemplo en la casa? ¿Cuándo vemos esta transformación de líquido a sólido en la casa? Cuando ponemos una cubeta de hielo en el refrigerador. Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Cuando hacemos el hielo, cuando hacemos un helado. Ya, muy bien. Seguimos, hablamos de condensación. Ya, hablamos de la condensación. Cuando pasamos de estado gaseoso a líquido, ¿cierto? Ahí hablamos de la condensación. Es Cuando todo al el revés. gas... ¿Ah? Es todo al revés. Cuando disminuye la temperatura. Correcto, todo al revés. Cuando nosotros vemos condensación en la cocina, es fácil verla. Cuando está hirviendo el agua de la olla y yo tengo tapada la olla, pero de la tapa caen gotas. O sea, el vapor chocó con la tapa y se transformó en líquido. ¿Cuánto más vemos condensación? A ver. Cuando se empañan los vidrios, cuando Muy estamos bien. cocinando y las ventanas se llenan de vapor.
Correcto, sí, muy bien, muy bien. Esa es la condensación en la casa. Cuando nos duchamos con agua caliente, ¿cierto? Nos duchamos con agüita caliente y el El vapor espejo, moja el espejo, moja las paredes del baño. Ahí tengo condensación, ¿ya? Y en la naturaleza, ¿cuándo se puedo ver? condensa cuando. Dele nomás, compañero. A ver, ¿cuándo tengo condensación? Esta era pregunta de prueba en algún momento. De un El ejemplo de... vapor del agua con el calor del sol se empieza a evaporar, empieza a subir. De repente pasa cuando hasta en una cascada suele suceder eso. Pero ahí estamos hablando de evaporación, Así. ya. ¿Y cuándo hablamos de condensación? Yo La creo que pregunta de... cuando ¿Mm? Iba a decir yo que la pregunta de prueba decía, mencione un ejemplo de condensación que usted haya visto en la naturaleza. Era pregunta de prueba. Esto llueve y el es sol muy pega bien. y empieza a evaporarse el Listo, agua. nada más. Cuando llueve, no hay que decir nada más. Estos Ya, días hemos visto mucha condensación. ¿Por qué? Porque las nubes están en estado gaseoso. Y cuando se juntan muchas moléculas de gas, caen en forma de líquido. El gas de las nubes se transformó en líquido. Y es la lluvia. ¿Ya? Ahí tengo condensación en la naturaleza, la lluvia. Condensación. El gas se transforma en líquido. Y obviamente eso pasa porque la temperatura disminuyó. ¿Ya? ya. Disminuye, por lo tanto, la velocidad de las moléculas. Porque en las nubes las moléculas están en estado gaseoso, hay mucho movimiento y cuando chocan unas con otras ahí en la nube, como hay tantas, a medida que más negrita está la nube, quiere decir que uno dice la nube está cargada, ¿ya? Quiere decir que tiene muchas moléculas gaseosas y esas son las que caen en forma de líquido. Las moléculas obviamente se unen. Cuando pasamos de gas a líquido, las moléculas se unen, porque las gaseosas están muy separadas. Y ya dijimos que un ejemplo, el vapor de vapor a agua líquida cuando llueve. Ese es el ejemplo de condensación en la naturaleza. La lluvia. En la casa podemos dar otros ejemplos, como ya lo mencionamos, pero en la naturaleza solo la lluvia. Y por último, otro cambio de estado que sufre el agua. Estamos hablando de cambios de estado que sufre el agua en la naturaleza. Hablamos de la fusión. La fusión es cuando pasa de sólido a líquido, o sea, cuando algo se derrite. Y si algo se derrite es porque la temperatura aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta. Aumenta, obviamente, ¿cierto? Por ejemplo, no pensemos solo en el agua. El chocolate se derrite porque la temperatura es alta. La mantequilla se derritió porque la temperatura es alta. El hielo se derrite porque la temperatura es alta. ¿Ya? ¿Y qué pasará con las moléculas? ¿Se mueven más o se mueven menos si pasamos de sólido a líquido? ¿Se vuelven más? Se mueven más, ¿cierto? Los líquidos se mueven más que los sólidos. Sí. Por lo tanto, voy a decir que las moléculas se separan. Y cuando, un ejemplo de esto es cuando el hielo se derrite, cuando los glaciares se derriten, cuando las grandes masas de hielo polar
¿ya? De hielo antártico se desprenden de los glaciares grandes, es porque hay fusión, se está derritiendo, lamentablemente. Entonces, tenemos esto de la fusión, cuando se derriten los hielos, cuando hay deshielo en la primavera. Ese deshielo permite que se formen los ríos, los lagos, ¿cierto? Alimenta los ríos, alimenta los lagos, se forman vertientes por el deshielo, porque el hielo se derrite, pasó de sólido a líquido. Entonces, todos estos cambios de estado los vemos en la naturaleza. ¿Quedó claro? ¿Quedaron claros estos 4 cambios de estado? ¿Se entienden? En lo personal, sí, profe. Ya. ¿Los demás? Sí, también, profesora. Ya. Qué bueno, Vitaly. Muy bien. Ya. Con este esquema que tenemos aquí, nos queda clarito qué pasa en cada uno de los estados. Por ejemplo, decimos que cuando pasa de sólido a líquido se llama fusión, porque el sólido se derrite. Cuando pasa de líquido a gas, hablamos de evaporación. El líquido se evapora, porque la temperatura aumentó. Cuando pasa de gas a líquido, hablamos de condensación. La temperatura disminuyó. Cuando pasa de líquido a sólido, solidificación. ¿Cierto? La temperatura disminuyó más. Por aquí arriba, la temperatura aumenta y por aquí abajo, la temperatura disminuye. Por eso llegamos de gas a sólido. Y arriba llegamos de sólido a gas, por aumento de temperatura. Si ustedes tienen claro este esquema, donde se resume todo, no tendrían que tener ningún problema en ninguno de estos conceptos, si es que preguntaran algo de esto. El que más preguntan es condensación y evaporación. Son los 2 que más entran en la prueba. Y a mi juicio, el más difícil o complicado de aprenderse sería la condensación, porque la evaporación, su nombre lo dice, evaporación, se evapora, el líquido se evapora. Así que aprenderse la condensación si es que todavía no se la aprende. Ya, seguimos. Y vamos a ver el ciclo del agua. Este ciclo del agua, que lo voy a ver, lo voy a dejar de compartir esto un ratito, voy a mostrarles otra presentación del ciclo del agua. Ahí está, el ciclo del agua. Entonces, vamos viendo. Ay. Ya, aquí yo les hago una presentación con respecto a los ciclos biogeoquímicos. ¿De qué se trata esto de los ciclos biogeoquímicos? Bio significa vida, geo significa tierra y químicos se refiere a los elementos químicos que están presentes en la Tierra o en el planeta y que permiten la vida. De eso se tratan los ciclos biogeoquímicos. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que la materia transita de forma cíclica por los ecosistemas, lo que hace que va fluyendo entre los organismos. Los factores bióticos son los vivos y los componentes sin vida que corresponden a los factores abióticos. ¿Ya? O sea, la materia fluye entre lo vivo y lo no vivo, como el aire o el suelo que lo forman. En general, a medida que la materia circula entre los componentes bióticos y abióticos de cualquier ecosistema, se va transformando. Y por eso estos
ciclos se denominan ciclos biogeoquímicos, ¿ya? En esta oportunidad nosotros vamos a mencionar el ciclo del agua, que es el que nos compete. De ese vamos a hablar ahora. Ciclo del agua. Y resulta que este ciclo del agua es simplemente, a ver si ustedes ven esta imagen, es simplemente, o sea, comienza este ciclo del agua cuando hay evaporación. El sol calienta el agua de los ríos en este caso, hay evaporación, se forman las nubes, de las nubes cae lluvia o cae nieve, ¿ya? Esa lluvia es, entra en la tierra, ¿cierto? Es filtrada por la tierra, va a formar parte de las aguas subterráneas y finalmente desemboca todo en el mar. Y cuando el sol calienta el agua del mar, hay evaporación, se forman las nubes, etc. Y así continúa el ciclo. Ahora, este ciclo del agua para nosotros es fundamental porque permite la formación de las nubes, porque nos provee de agua en el planeta, con las lluvias, con la evaporación, con la fusión, con la condensación, con la evaporación, ¿ya? Ocurren estos 4 procesos que ya mencionamos, que corresponden a los estados del agua en la naturaleza y que son esenciales para la vida de los seres vivos, animales y plantas. El ciclo del agua permite las lluvias. Imagínense no tuviéramos lluvias. Cuando, como el caso de ahora, que cae mucha agua, que fue un exceso, siempre los excesos son malos, ¿cierto? Pero la lluvia es esencial para el planeta, permite que se forme y que se mantenga la capa vegetal. Todos los vegetales del planeta se abastecen y crecen y viven y se mantienen por el agua que cae de la lluvia. Por eso es esencial este ciclo del agua para todos los seres vivos. Si tengo vegetales, tengo oxígeno. Y si tengo oxígeno, puedo seguir respirando. ¿Ya? Así que es esencial que se formen las nubes, que haya evaporación, que haya lluvia, que haya nieve, etc. Entonces voy a decir que el ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos de la hidrósfera. Cuando hablamos de hidrósfera se refiere a la parte líquida del planeta. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas y el agua solamente se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico, dependiendo de la temperatura, ¿cierto? Eso ya lo aprendimos. Pasando de estado líquido a gaseoso o sólido, o de estado gas a líquido, según las condiciones ambientales, según la temperatura a la cual se ve enfrentada el agua. Si las temperaturas son altas, voy a tener evaporación. Si las temperaturas son bajas, voy a tener hielo. Voy a tener solidificación. Y de esa manera se forman tengo nieve en las grandes cumbres y esas me sirven, ¿cierto? Y me abastecen de agua dulce para el verano, cuando se forman los ríos, cuando se forman las vertientes. Ya, seguimos. Y resulta que este ciclo del agua tiene diferentes etapas. La primera etapa se llama precipitación. Ya sabemos la precipitación, cuando el agua cae, ¿cierto?, de las nubes. De las nubes, chiquillos, siempre cae agua, siempre. De las nubes no cae nieve. Es estas gotitas de agua que van cayendo y cuando se ven enfrentadas a temperaturas muy bajas, se transforman en nieve, en granizo, ¿ya? Pero de la nube siempre cae agua. Y es el agua la que se transforma en nieve. Esa es la primera etapa, la precipitación. Luego hay otra etapa del ciclo del agua que se llama escurrimiento. Escurrimiento se refiere al agua que circula o que corre o que escurre por la superficie de los ríos, mares y de los lagos.
Ya. Tenemos entonces clara la precipitación y el escurrimiento, ¿cierto? Sí, tengo Muy claro. bien. Seguimos. La siguiente etapa. La siguiente etapa se llama percolación, la número 3. Percolación se refiere a que cuando llueve, lo que nos está pasando ahora, esta agua se infiltra en el suelo y va formando las reservas de aguas subterráneas, donde es atrapada el agua, ¿cierto? Y donde permanece por algún tiempo. Obviamente, pensemos ahora en que llovió mucho y sigue lloviendo, estas napas subterráneas, estas aguas subterráneas están muy, muy abastecidas. Tenemos mucha agua de reserva y vamos a tener agua de reserva para comenzar bien el verano, ¿cierto? Cuando la gente saca agua de los pozos, por ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos aguas subterráneas. ¿Y cómo se forman estas aguas subterráneas? Con la percolación. Este proceso que es como de infiltrado del agua en el suelo. Obviamente que cuando llueve mucho el suelo se satura, ¿cierto? Y por eso ocurren las inundaciones, los anegamientos, porque está saturado el suelo de agua. Pero en condiciones normales eso no debiera ser. Se va guardando simplemente el agua subterránea. Ya, pasamos a la cuarta etapa, evaporación. Esta evaporación ocurre porque el sol calienta la superficie de las aguas, la superficie de los ríos, de los lagos, ¿ya? Y cuando el sol calienta la superficie de las aguas, estas se evaporan y van a formar directamente las nubes que van a estar en la atmósfera. Percolación y evaporación. Tenemos una quinta etapa, que es la condensación, que ya sabemos que es la condensación. Cuando disminuye la temperatura del aire, el vapor de agua que contiene se condensa en microgotas, lo que origina las nubes, ¿ya? Y cuando las nubes tienen muchas de estas microgotas, caen en forma de agua y forman las precipitaciones. Y volvemos a la etapa número 1, que era la precipitación, cuando hay condensación. Ahora, nosotros también aportamos al ciclo del agua en cantidades mínimas, obviamente, pero sí lo hacemos. Participan en este ciclo los seres vivos debido a que incorporan a su organismo moléculas de agua que son utilizadas y luego devueltas al ambiente. En los animales, por ejemplo, el agua es ingerida y usada y luego excretada como orina, como sudor o vapor de agua. En el caso de las plantas, aproximadamente el 97% del agua que éstas absorben se evapora por las hojas debido a la transpiración. Así que los animales y los vegetales aportamos también con un granito de arena a lo que es el ciclo del agua. Ya, tengo una actividad aquí, vamos a ver qué tanto aprendimos. ¿Qué tanto aprendimos del ciclo del agua? A ver si lo podemos. ¿Se ve ahí? Sí, profesora. Sí, Dice preguntas. Ya. Pueden ver las preguntas. Perfecto. Dice, la primera, cuando la temperatura aumenta, el agua de ríos y mares pasa a la atmósfera. Esta fase del ciclo, ¿cómo se denomina? Ustedes me tienen que dar la respuesta correcta. Evaporación. Evaporación. ¿Estamos todos de acuerdo? sí, ¿Los demás? sí, Muy bien. ¿Se ve la X? sí. Ya, perfecto. La número 2 dice, al disminuir la temperatura del aire,
El vapor de agua que contiene se condensa en microgotas, lo que origina las nubes. Esta fase del ciclo se denomina Condensación. A ver, veamos. Condensación, muy bien. La siguiente, cuando el agua de las nubes vuelve a caer a la tierra en forma de lluvia o de nieve, estamos en la fase del ciclo denominada ¿Lo puede repetir, por favor, profe? ya dice, cuando el agua de las nubes vuelve a caer a la tierra en forma de lluvia o de nieve, estamos en la fase del ciclo denominada, Precipitación. a ver, veamos, muy bien, precipitación. Sí. La número 4 dice, parte del agua de lluvia pasa a las aguas superficiales, ríos y lagos. Hablamos del fenómeno de Evaporación, ya la tenemos, evaporación. escurrimiento. Escurrimiento, a ver, Ahí veamos. está. Muy bien, ya. Y la última dice, y otra parte del agua caída en las épocas de lluvia pasa a las aguas subterráneas y entonces hablamos de la percolación, aguas subterráneas. Muy bien. Voy a dejar de compartir esto para volver a la guía, porque esta era solamente para ver las etapas. Veamos qué tenemos, qué me dice la guía con respecto al ciclo del agua. Ya. Entonces, vamos a leer lo que dice aquí. El agua es el único elemento que se encuentra en la naturaleza en estado gaseoso, líquido y sólido. Para cambiar de estado debe liberar o recibir mucha energía en forma de calor. Esta energía la recibe del sol. Este proceso de cambios es lo que conocemos como ciclo del agua. Y en este ciclo, el calor y la temperatura tienen un rol de gran importancia en el proceso de transformación del agua. Fíjense que en algún momento, en alguna prueba, decía, dibuje el ciclo del agua. Dibuje el ciclo del agua. Y alguien podía decir o podía hacer simplemente un dibujo, el sol, el mar, las montañas, las nubes. Pero resulta que ese dibujo, si no tiene los nombres, no sirve de nada. Un dibujo sin nombres no me sirve. Entonces, tengo que tener estos conceptos. Evaporación. El agua se evapora por acción del sol. Dibujo las nubes, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las nubes? Aquí en las nubes hay condensación. Por eso precipita. ¿Ya? Yo puedo decir también que de los glaciares ocurre la fusión cuando el glaciar se derrite. Cuando esta agua de la precipitación está por aquí encima, hay una infiltración, porque lo que da origen a las aguas subterráneas. Y eso finalmente desemboca en el mar. A lo mejor no me voy a acordar de todos los conceptos que aparecen en este dibujo, pero sí de los que nosotros aprendimos. Aprendimos evaporación, solidificación, condensación y fusión. Esos conceptos debieran estar incluidos si es que me tocara dibujar el ciclo del agua. Ya, seguimos leyendo. El ciclo del agua comienza con la evaporación del agua superficial de los océanos, ríos y lagos, por acción de los rayos solares, ¿cierto? Este vapor de agua se eleva hacia la atmósfera y por acción de las bajas temperaturas se condensa, originando las nubes.
Luego los vientos mueven estas nubes hacia los continentes y el agua cae en forma de lluvia, en forma de granizo o de nieve. Esto se conoce como precipitaciones. Así, el agua de las lluvias llega a la superficie de la tierra. Una parte del agua que llega a la tierra será aprovechada por los seres vivos, otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río o un lago o al océano. Otra parte del agua se filtrará a través del suelo, formando capas de agua subterránea o napas. En el océano, el agua nuevamente se evaporará. Este proceso constituye un ciclo continuo de evaporación, precipitación y arrastre de material. Ahí está entonces el ciclo del agua. El ciclo del agua, si lo quiero definir en forma más simple, es el movimiento del agua en el planeta. Y este movimiento del agua hace que el agua vaya cambiando de estado, ¿cierto? Ya sabemos, cambia de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido, de líquido a sólido, por un aumento o una disminución de la temperatura a la cual se ve enfrentada el agua. Ya, consultas del ciclo del agua. ¿No? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, muy bien. Hablamos entonces, seguimos hablando de las propiedades del agua. Decimos que una de las principales propiedades del agua es que es un solvente universal. ¿Y por qué? Porque el agua pura, el agua líquida, es el líquido que más sustancias disuelve en la naturaleza. No hay ningún otro líquido que disuelva tantas sustancias como lo hace el agua. ¿Ya? A ver, ¿qué otro líquido pudiéramos mencionar? ¿Qué otro líquido podrían mencionarme ustedes? A ver. Diferente al agua. La nieve. Pero estamos hablando de un líquido. ¿Qué otro líquido conocen ustedes que no sea agua? No sé, no. ¿No conocen ningún otro líquido? El gas, Líquido, no sé, pues, la benzina, Ya, la la benzina. parafina. el Ya. gas, Pero el gas no es líquido, po. Los Estamos hablando jugos. de líquidos. Ya, pero los jugos, ya, pensemos en un jugo. Perfecto. Ya. Como dice la benzina, la parafina, el alcohol, ya, los jugos, ya, esos son líquidos. Y resulta que si yo quiero disolver sustancias en esos otros líquidos, a lo mejor se disuelven, pero no todas, no muchas. En cambio, el agua me dice que es solvente universal, porque tiene la capacidad de disolver muchas sustancias, ¿ya? Gran cantidad de sustancias se disuelven entonces en el agua. El agua pura, decimos que es un líquido incoloro, inoloro, que no tiene olor, insaboro, insípido, no tiene sabor. Pero casi nunca se encuentra de esta forma en la naturaleza, ya que puede disolver una gran variedad de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. El agua tiene la capacidad de disolver, entonces, gran cantidad de sustancias orgánicas e inorgánicas. Esa es la primera propiedad del agua. En eso estamos. La segunda propiedad dice que el agua posee una gran capacidad calorífica. ¿De qué se trata esto? Leamos. En el medio acuoso, agua o cualquier otro líquido, las variaciones de la temperatura no se producen bruscamente y por esa razón la vida corre peligro.
Por su poder disolvente, el agua se mezcla con el oxígeno y el dióxido de carbono, abasteciendo de estos gases a los organismos acuáticos. Por su capacidad calorífica, el agua gaseosa en la atmósfera juega un papel regulador de la temperatura del aire, lo que influye directamente en el clima de una región. El agua, entonces, es capaz de regular temperatura. Regular temperatura. Por eso es conveniente, apropiado y muy beneficioso para todos los seres humanos consumir harta agua, y además que estamos hechos de mucha agua, tenemos que consumir harta agua porque además regula mi temperatura corporal. Mantiene la temperatura de los océanos, mantiene la temperatura de los ríos, ¿ya? Piensen ustedes que el agua, o sea, los océanos, cuando se congela solamente la parte superficial, la que está en contacto con el aire, pero todo lo que está debajo se mantiene en estado líquido. Eso es debido al poder que tiene el agua de mantener la temperatura, lo cual permite que los seres acuáticos se mantengan y no se mueran congelados. Otra propiedad, el agua se dilata al congelarse. El agua al congelarse ocupa mayor volumen que en estado líquido. Esta es una propiedad solamente del agua. Esto permite que las grandes masas de agua, ríos, lagos y océanos se congelen solo superficialmente, conservando la vida bajo extensas capas de hielo flotante. Entonces, estamos diciendo que el agua se dilata al congelarse, se expande, se agranda, razón por la cual no es bueno, por ejemplo, en el verano, cuando queremos tomar agüita helada, poner una botella de vidrio con agua en el congelador, porque esa botella de vidrio se va a romper. Porque el agua, estamos diciendo que cuando se congela, se dilata, se agranda. Si yo voy a poner la botella de agua, tengo que ponerla sin tapa. El agua se va a salir, pero la botella no se va a reventar. Lo mismo ocurre con los plásticos. Tengo que ponerla sin la tapa. Ya, esas son las propiedades del agua. ¿Ya? Yo creo que lo que viene a continuación, las mezclas homogéneas y heterogéneas, lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Vamos a comenzar con esto en la próxima clase. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Porque aquí tenemos que hablar de otros conceptos. Nos quedamos hasta aquí solamente con las propiedades del agua. El agua es un solvente universal, tiene una gran capacidad calorífica y el agua se dilata al congelarse. Ya. Díganme, ¿alguna consulta con respecto al agua? Dijimos que el agua era un compuesto, que cambia de estado, dependiendo de la temperatura a la cual se enfrenta. Hablamos de evaporación, cuando pasa de líquido a gas. Hablamos de condensación, cuando pasa de gas a líquido. Hablamos de solidificación, cuando el agua pasa de líquido a sólido. Hablamos de la fusión, cuando el agua pasa de sólido a gas. O sea, de sólido a líquido, perdón. La fusión, ¿cierto? Ya, ¿qué les pareció? ¿Complicado Bueno, el tema profe. del agua? Un poquito, pero es cosa de concentrarse para poder aprenderlo todo y con las imágenes y todo, hay Sí, que puro estudiar un poquito. sí, hay que estudiar. El concepto de condensación tiene que quedar aprendido, sí o sí. Ya. Y esto del el cuadro ese que yo les mostré al comienzo, ¿qué pasa con la velocidad de las moléculas? Si están separadas, si están juntas. A eso apuntan mucho en la prueba. ¿Ya? Ya. Recordemos que las moléculas cuando están formando un sólido están muy juntitas y la velocidad es mínima.
Cuando están formando un líquido, están más Cuando hay separadas calor, y se ya se mueven. empiezan a mover más rápido. Correcto. Y cuando ya son gases, se mueven vueltas locas. Eso hay que recordarlo también. Bueno, estimados, quedamos Muchas hasta aquí. Retomamos esta misma guía la próxima clase. ¿Ya? Ya, profe. Ya, que esté muy bien. Muchas gracias. Que A tenga una cuidarse buena noche. mucho, igualmente, que duerman bien, que descansen. Gracias, profe. Chao. Ya, Chao, bueno, Buenas gracias. noches a que estén bien. todos. Chao, chao.